Hola chiquillos, lo que vamos a ver esta semana son sumatorias. Ya dejamos atrás todo lo que son inecuaciones para pasar a este nuevo contenido. Vamos a ver sumatorias, progresiones aritméticas y progresiones geométricas, partiendo hoy día por lo básico. ¿Ya? Voy a partir un poco con historia de dónde viene esto de las sumatorias y qué son un poco antes de meternos a la materia. Lo van a ver a lo mejor un poco feo, ya porque tiene unos símbolos que a lo mejor no han trabajado nunca antes, puede que sí, ya, pero se van a dar cuenta que no es algo tan difícil si lo analizamos bien. Entonces, me voy a ir acá un poco de historia, ya esto es un PBT de una colega. Dice, eres una vez un niño alemán llamado Karl Gauss, que cuando tenía 10 años, su profesor en la escuela le puso un problema matemático a él y a sus compañeros que decía que tenían que sumar todos los números del 1 al 100, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, hasta llegar al 100. ¿Qué pasa? Que este jovencito Gauss, ¿ya? Eh, logró resolver el problema en menos de 5 minutos, cosa que su profesor claramente no esperaba, y le pidió que explicara cómo lo había hecho. Esta fue la explicación que dio Gauss. Él decía, ¿ya?, que al sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 le daba 5050. ¿Ya? ¿Qué es lo que se dio cuenta este caballero y cómo lo pudo hacer tan rápido? Él dijo, acá, 1 más 100 son 101, 2 más 99 son 101. Y así fue probando distintos pares, ¿ya? 49 más 52, 101. Todos daban 101. Como estaba juntando de a pares y va del 1 al 100, tiene 50 pares que dan 101. Por lo tanto, le da 50 por 101, 5050. Y estaba listo. Aquí se supone, dice la historia, de que el profesor le dijo, entonces puedes sumarme estas otras cosas. ¿Ya? Y le empezó a dar más problemas con más números del 1 al 1000 y que el joven fuera tratando de sumar cada vez más. Y aquí es donde se deduce la fórmula de la sumatoria de los n primeros números. ¿Qué es lo que sale aquí? Este símbolo es el que yo les decía, que a lo mejor puede que no lo hayan trabajado nunca, que es el signo de sumatoria, ya que es como una m de lado, que tiene este numerito arriba y esta simbología abajo, y acá generalmente aparece algo algebraico. Entonces él decía que al sumar todos estos números se obtenía n por n más 1 partido por 2, y eso siempre funcionaba. Para los 100 primeros números, 100 por 100 más 1 partido por 2, que eso es 5050, ¿ya? Y así con cualquiera, por ejemplo, yo podría hacerlo con los 500 primeros números, con los 50 primeros números, con los 3 millones primeros números, ya recordemos que los números naturales son infinitos, y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esto, ¿ya? Pero distintos tipos de sumatoria, pero todas vienen más o menos de la misma gama. Disculpen. Entonces, ese signo, ¿ya?, que parece una M, pero no es una M, se llama sigma, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice este simbolito de acá? Sean términos de una sucesión, tenemos A1, A2, A3, A4, significa que son los términos, término 1, término 2, término 3, término 4, ¿ya?, así sucesivamente, hasta llegar a A sub n, que significa el enésimo término, pertenecen a los reales, o sea, son todos números reales, no hay ningún número complejo acá. Se define una sumatoria de una sucesión de n términos, ya, a la forma abreviada de escribir sus términos expresados como sumandos. Entonces, tengo acá el A sub 1, el A sub 2, y tengo acá el sigma, encima tiene un n, abajo tiene un i igual a k, acá aparecía otra letra, así que la cambié por una k, porque no lo pude cambiar desde el Word para acá, no sé por qué, el a sub i, y acá tengo que el n superior que está ahí arriba, es el índice superior, el i igual a k es el índice inferior, y el a sub i es el término general. Ahora vamos a ver qué es lo que significa esto. El índice superior siempre nos indica hasta qué número voy a llegar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar hasta los 100 primeros números, ¿ya?, o quiero sumar 100 términos, el n tendría que ser 100. Si quiero sumar 2000, 2000 ahí arriba. Y este i igual a k, o i igual a j, o i igual a h, o i igual al valor que sea, porque va a depender del texto en realidad con qué letra se lo encuentren, lo que quiere decir es desde qué término yo comienzo, porque no todas las sumatorias comienzan desde el término número 1. A veces
o sea, no empiezan desde el 1, por así decirlo. Empiezan desde el 5, empiezan desde el 20, del 400, va a depender del tipo de sumatoria. Entonces, algunos ejemplos. 1 más 3 más 5 más 7 más 9. ¿Qué es lo que yo estoy sumando acá? Todos los números impares del 1 al 10. Entonces, acá dice, ¿cuántos números impares son? 5. Son 5 términos los que estoy sumando. Y estoy partiendo desde el primero, estoy partiendo desde el 1. ¿Qué es ese 2K menos 1? Es el término general para los números impares. 2K menos 1 siempre me da un número impar. Luego tengo este de acá, que son, si se fijan, tengo el sigma, ¿cierto? La sumatoria de los, aquí partiendo, o sea, son 4 en total, que me dice, o sea, más que 4 en total me dice, llego hasta el 4. El 4 es el último, ¿ya? Y igual 2. ¿Qué significa esto? Que parto desde el 2. ¿Y qué me dice aquí? Y al cuadrado. O sea, este que está acá, al cuadrado. El cuadrado de los numeritos. No parto del 1, por eso no aparece aquí, porque 1 al cuadrado es 1, pero no está aquí. ¿Por qué? Porque estoy partiendo desde el 2, no desde el 1. Entonces, 2 al cuadrado es 4, después sigue el 3, 3 al cuadrado es 9, y después sigue el 4, y el 4 es el último, 4 al cuadrado es 16, y lo sumo da 29. Después, acá tengo 2 por k, o sea, el doble del número, o podríamos decir los pares, ya porque todos los números pares se definen como 2k, o 2n, da lo mismo la letra. Fíjense que acá dice k es igual a 1, ese k o ese i, podría aparecer acá un n, va a depender, como les decía, del texto, no tiene mucha importancia, ¿ya? Pero lo importante es qué número es el primero que yo reemplazo. Eso es lo que hace este número, y hasta qué número llego. Entonces, dice que parto del 1 y llego hasta el 3. O sea, 2 por 1, después 2 por 2, después 2 por 3. Porque me dice 2 por k. Y eso, ¿qué es lo que me refleja? 2 más 4 más 6, y eso si lo sumamos nos da 12. Dice, escriba de manera abreviada la sumatoria. Perdón. Acá teníamos 2, 4, 6, 8, 10, puros números pares. ¿Partiendo desde dónde? Desde el primero, porque el primer número par es el 2, y llegando hasta ¿cuál? Hasta el quinto número par. Por lo tanto, esto sería una sumatoria que llega hasta el quinto término, partiendo desde el 1, de los números pares que se reflejan como 2K. El que sale acá, ¿qué son? Dice 3, 6, 9, 12, 15, 18, son los números que componen la tabla del 3. Bueno, no todos, pero algunos de los números que componen la tabla del 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, ¿cierto? Y así podríamos seguir. ¿Desde cuál múltiplo del 3 parte? Desde el primero. Por lo tanto, sería una sumatoria partiendo desde 1, llegando hasta el sexto término del triple de el índice inferior. Desarrolle cada sumatoria, porque aquí nosotros podemos reescribirlo ya de esta forma, como también podemos desarrollar la sumatoria como lo habíamos hecho anteriormente. Si dice la sumatoria, partiendo así hasta el 4, partiendo desde el 3 de 4K. 4K significa el cuádruple o la tabla del 4. Pero aquí yo no parto desde el primero, parto desde el tercero. Por lo tanto, parto desde el 4 por 3. 4 por 3 y luego 4 por 4. Y hasta ahí llego. ¿Por qué? Porque dice acá que tengo que llegar hasta el 4 solamente. Entonces tengo 4 por 3 son 12 y 4 por 4 16, la suma 28. El siguiente dice la sumatoria, ya hasta el séptimo, partiendo desde el 1, aquí sí parto desde el 1, de t cuadrado. Eso quiere decir que es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta llegar al 7 al cuadrado, que eso nos da 140. ¿Ya? Aquí esto hay que desarrollarlo. ¿Ya? Más adelante les voy a mostrar unas fórmulas, pero si solamente aparece así, ustedes lo pueden desarrollar. Obviamente, como son poquitos términos, todavía se pueden sumar, pero ¿qué pasaría si yo les digo, sume los cuadrados de los 100 primeros términos? Sería muy grande. Acá dice, expresa con una sumatoria las siguientes frases. La suma de todos los números pares del 1 hasta el 100. La suma de todos los números impares del 1 hasta el 100. Y la suma de los 1000 primeros números. Los números pares dijimos que se representaban con 2K. Ya lo voy a anotar por aquí. Espérame un segundo, encontrar el lápiz. Ahí sí. Los números pares se representan como 2K. Entonces, si tengo que sacar los números pares del 1 hasta el 100, significa que tengo el 2, el 4, el 6. ¿Cuántos números pares hay entre el 1 y el 100? 50.
Por lo tanto, tengo una sumatoria de 50, así hasta el 50, porque 2 por 50 me da 100. No me puedo pasar, por eso no puedo poner 100, porque 100 por 100 no me da 100. ¿Ya? Partiendo ¿desde dónde? Desde el 1. Lo importante primero es encontrar el término general, o sea, qué es lo que me dice que va a ser la sumatoria. En este caso son los números pares, 2K. ¿Hasta dónde voy a llegar? Tengo que ver bien, si como me dice hasta el 100, no me puedo pasar de 100, entonces tengo que buscar un número que al multiplicarlo por el número que en este caso sale adelante, que es el 2, me dé 100, que sería 50. Y tengo que ver de dónde está partiendo, que parte desde el primer término, por lo tanto, parte desde el 1. Verifiquemos. Así. Verifiquemos. Ahí está. En este caso nosotros le pusimos K, debería haber sido I, ¿por qué? Porque acá abajo puso una I, así que este debería haber sido una I. Más que nada para que quede condiciéndose una cosa con la otra, ya, perdón por el error. Ahí. Entonces sí, o si no, tendría tenido que colocarle acá K y acá también K. Eso es súper importante, tienen con la misma letra. El siguiente dice, la suma de todos los números impares del 1 hasta el 100. ¿Cuál era la fórmula de los números impares? Que la vimos hace un ratito, 2K menos 1. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el 1, por ejemplo, 2 por 1, 2, menos 1, 1, primer número impar. Si se reemplazo por 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3, el segundo número impar. Y así sucesivamente. Entonces, como son los 100 primeros, o sea, dice hasta el 100, no los 100 primeros, hasta el 100, el último número impar es el 99. Para formar el 99 tendría que ser 2 por 50, que son 100 menos 1. Por lo tanto, también llega hasta el 50, ¿ya? Y acá tendríamos que colocar K es igual a, ¿cierto? ¿Desde dónde parte? Desde el primero, desde el 1, ¿cierto? Y ahí lo reemplazo. Aquí va a aparecer, si mal no recuerdo, lo puse con una I también. Sí, lo puse con una I. Y el último dice, la suma de los 1000 primeros números. De los 1000 primeros números no me está restringiendo que llegue hasta el 1000. Ya, o sea, que el resultado me dé 1000, sino que me dice todos los números que están hasta el 1000. Eso quiere decir que voy a tener mi sumatoria de I nomás, porque no le estoy haciendo nada, estoy tomando todos los números, ya, hasta llegar al 1000, partiendo desde dónde, como no tiene restricción, partiendo desde el 1. Ya, en este caso le puse una N. Pero esa es la idea. Primero saberse cuál es el término general, ya dependiendo qué es lo que me están pidiendo, el triple, el cuadrado, el cubo, ver hasta dónde voy a llegar y desde dónde estoy partiendo. Dice acá, analice la sumatoria, 1 más 2 más 3, sucesivamente hasta el 500. ¿Qué sumatoria es esa? ¿O cuánto vale la suma? Imagínense estar sumando números hasta el 500, es mucho. Nosotros en el Power que les mostré antes, el que era de la colega, salía ya la fórmula. ¿Ya? Que la fórmula, ya, la sacó Gauss, ¿ya? Que es esa que está ahí abajo. Es n por n más 1 partido por 2. ¿Quién es n? N es los términos que yo tengo. Por lo tanto, aquí son 500 términos. Nos quedaría 500 por 500 más 1, que es 501, partido por 2, y eso da el resultado de 125.250. Ya, pero eso es con esta formulita. Esta es importante sabérsela porque es como la sumatoria madre, por así decirlo, ¿ya? Esa es la que viene de todas las sumatorias, esa es la primera. Fórmulas especiales. Entonces, tenemos la primera de todas, que es n por n más 1 partido por 2, que esa es para la sumatoria de n términos. 1000 términos, 50 términos, 500 términos, ya, lo que sea que nos pidan. En este caso era la 100, que ese es el ejemplo de Gauss, ¿cierto? Que son 5050. La siguiente que sale acá, ahí arriba dice n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. Esa es la fórmula que se utiliza para elevar al cuadrado, cuando nos dicen los cuadrados de un número. ¿Ya? Ese podríamos haberlo utilizado delante para que dijimos los 7 primeros cuadrados de los números del 1 al 7.
¿ya? Que nos dio 140, también podríamos haberlo hecho con esta fórmula. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos, en este caso, como dice hasta el 10, reemplazo el 10 y nos quedaría 10 por 10 más 1, que son 11, por 2, son 11 más 21 y eso, por 21 y eso lo divido por 6. Desarrollamos y en este caso son 385. Y de hecho, si realizáramos, como sale de abajo, la suma 1 por 1, ya llegaríamos efectivamente hasta el 385. Pero la idea de estas sumatorias y que tengan fórmulas es poder simplificar este proceso. Otra fórmula es la del cubo, que es la que sale ahí arriba. Dice n por n más 1 partido por 2, o sea, es como la de los n términos, pero elevado al cuadrado. ¿Ya? Ya, acá tenemos algunos ejemplos que vamos a trabajar. ¿Ya? El 2 y el 3 son fórmulas que ya hemos visto, porque el 2 es los 500 primeros términos, el 3 son los 27 primeros cuadrados, ¿ya? Que esas las fórmulas nosotros ya las vimos, pero el 1 no tiene ninguna K, ninguna I, nada en el término general. Solamente aparece un 3. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando aparece algo como eso? Ese 3 se llama constante. Cuando nos aparezca una constante en una sumatoria, lo único que hay que hacer ahí es multiplicar la constante por el índice superior y se acabó el problema. En este caso sería 3 por 300 y ya estaría listo. ¿Ya? Y el de abajo ya lo habíamos sacado en la... un poquito más acá. Acá lo habíamos sacado, así que no me voy a detener en ese. Y el tercero dice los 27 primeros cuadrados, eso significa que sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta llegar al 27 al cuadrado. Demasiado largo, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos fórmula, que era n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6, que es lo que sale ahí. Y ahí lo que tendríamos que hacer, ¿cierto? Sería multiplicar y resolver, que en este caso son 6.930. Acá está explicada, porque aquí tenemos las propiedades de las sumatorias, la que les estaba diciendo recién, que es cuando tenemos una constante, simplemente multiplicamos por el numerito que sale arriba. Una duda que podríamos tener sería, ¿qué pasa si esto no empieza desde el 1? Supongamos que empieza desde el 3, ¿ya? Está esa fórmula, que me dice, ¿cierto?, que en vez de multiplicar simplemente el c por el n, tengo que multiplicar c menos, o sea, c por n menos a. ¿Quién es a? ¿Desde dónde parto? Más 1. ¿Por qué? Porque si estoy partiendo, por ejemplo, miren lo que sale acá. Dice que parto desde el 3 y llego hasta el 5. Eso significa que estoy ocupando el 3, el 4 y el 5. ¿Quién no me sirve? El 1 y el 2. O sea, no es que no me sirvan 3, no me sirve ni el 1 ni el 2 solamente. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Reemplazamos en esa fórmula, que sería 4, que es el C, por el índice superior 5, menos el índice inferior, que sería 3, más 1, que esos son 3 en total, y 4 por 3 son 12. Hay otra forma de sacarlo, que sería de esta manera. Si tenemos, voy a hacerlo con el mismo. Si tenemos que tiene que llegar al 5, ese 4, vamos a cambiar ese K por un 1, ¿ya? Eso es lo primero que hacemos. Y le restamos lo que no vamos a ocupar. Si partíamos desde el 3, ¿quiénes son los que no ocupamos? El 1 y el 2, o sea, vamos a hacer lo mismo, pero hasta el 2, hasta el que no me sirve. Entonces, ¿qué hacemos acá? Multiplicamos 4 por 5 son 20, 4 por 2 son 8, y 20 menos 8 son 12. Y me da exactamente lo mismo que acá. La diferencia es que saber hacer esto les sirve para todas las sumatorias y no solamente para esta. Por ejemplo acá, ¿cierto? Que dice desde el 6 al 14, significa que no me sirve hasta el 5, ¿ya? Lo podemos reemplazar en la fórmula acá, o podríamos hacerlo de la otra manera que les acabo de explicar y debería dar el mismo resultado. ¿Qué pasa? Segunda propiedad. ¿Qué pasa si tengo una constante multiplicando a un i, ¿cierto? Que sería en términos de qué está el término general. Yo también puedo sacar esa constante hacia afuera, porque en el fondo es una constante, ¿ya? Esto pues más adelante lo van a ver cuando vean derivadas y esas cosas, si es que entran a la universidad, entran a estudiar algo con matemática. Yo esas constantes las puedo sacar, ¿ya?
La puedo colocar afuera y hago como que no existe hasta que la necesite al final. Entonces aquí, como tengo 3 por i, podría sacar ese 3 hacia afuera, realizar solamente el i, que eso serían los 4 primeros términos, que utilizo la fórmula n por n más 1, 4 por 4 más 1, que eso sería 4 por 5 son 20, dividido en 2 son 10, y 3 por 10, 30. Y no es necesario que utilice la otra fórmula. Es mucho más sencillo. La otra cosa que tengo es que si tengo una suma, también sirve para restar, yo puedo separarlo en dos sumatorios. ¿Ya? ¿Qué es lo que sale acá? Esto yo también lo puedo hacer sin problema. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la sumatoria de i más 3, los 5 primeros términos. Entonces puedo separarlo los 5 primeros términos de i más los 5 primeros términos de 3. El primero lo saco con la fórmula de n por n más 1 partido por 2, que es esto. Y el otro, como es una constante, 5 por 3 simplemente, 3 por 5, que serían 15. Este de acá, 5 por 6 son 30, dividido en 2 son 15, y 15 más 15 son 30. Estaríamos listos con eso. Y aquí vienen ya los ejercicios para ustedes. Tenemos que hagan esas sumatorias que están ahí, las que están acá, y pasar estos enunciados a sumatorias. No es necesario que las resuelvan estas últimas, solamente que las dejen expresada como una sumatoria. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben al correo, en el Classroom o por el Instagram. Y también si alguien tiene dudas, podemos programar una clase para el curso ya a través del Classroom por Google Meet para poder explicar cualquier punto que no les haya quedado claro. ¿Ya? Así que eso. Estén bien.